Hola, hola amigos, muy buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos. Me da mucho gusto poderlos hablar nuevamente en este su canal Historiando Channel. Nos saluda con el cariño de siempre su profesor y amigo Marco Antonio Mataloide. Me da mucho gusto estar nuevamente en contacto a través de estos videos que ustedes saben, los elaboro precisamente para que ustedes conozcan más de esta asignatura, historia. Y hoy me siento muy complacido, me siento muy halagado, porque hoy se encuentra con nosotros un compañero que también hace videos. Con ustedes, taracatán, tatán. Hola, mucho gusto, me presento, yo soy Ángel Bravo, con un ligero paso con mi canal de YouTube que después se los presentaré o lo pueden ver después buscando en mi canal como Ángel Bravo. Por aquí estamos para acompañar a mi querido profesor para que nos hable del tema del día de hoy, que ¿cuál va a ser? Mira Luis, dada la situación que viene Día de Muertos y como tú sabes es una gran festividad en todo México, hoy vamos a hablar de las muertes trágicas de personajes históricos. Es un episodio diferente, es un episodio, no llega a macabro, no llega a ser historias de terror, pero es muy curioso conocer cómo algunas de las grandes personalidades de nuestra historia, los grandes individuos de la historia, van a morir. ¿Y qué pasó después con sus restos? ¿Me acompañas? Sí. Claro que sí, para conocer este trasfondo de cada personaje representativo importante de la historia de México, para conocer cómo fue su fallecimiento y qué pasó después con ese trasfondo. Un tema muy interesante, la verdad, el día de hoy tenemos, querido profesor. Así es, Luis, y bueno, agradezco mucho tu apoyo. Iniciaremos esta serie de historias de personajes, sus muertes, sus trágicas muertes, amigos, con el que fuera presidente de México en 1836, Miguel Barragán. Este personaje había pedido que cuando muriera, sus restos, algunas partes de su cuerpo, fuera distribuido en las diversas ciudades donde él había estado, donde él había tenido alguna participación activa e importante. Amigos, pero imagínense a quién se le ocurriría eso. ¿Cómo puedes pedir que cuando mueras tu cuerpo sea cercenado, cortado y llevadas diversas partes a otras ciudades? Increíble, él lo hizo. Y lo peor es que le cumplieron su deseo. Por lo tanto, la mayor parte de su cuerpo se encuentra sepultada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Sus ojos fueron llevados al Valle del Maíz, en San Luis Potosí. Es el lugar donde él había nacido. Su corazón fue llevado a la ciudad de Guadalajara, donde él había sido general de algunas tropas ahí en ese mismo lugar. Sus entrañas fueron llevadas a la Colegiata de Guadalupe y a la Villa del Señor de Santa Teresa. Esparcidas en algunos lugares también quedaron otras partes de su cuerpo, como por ejemplo su lengua. Sí, la lengua de él fue llevada y sepultada al castillo de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz. ¿Saben por qué? Porque él fue de los generales que ayudó a la rendición de los españoles que se habían hecho fuertes ahí precisamente en San Juan de Ulúa. Y como él fue el que ayudó a derrotarlos, quiso que su lengua fuera ahí. Amigos, parecerá broma, pero con los restos esparcidos en tantos lugares, ¿a dónde le llevarán flores el día de muerto a este general? Increíble, ¿no? La verdad que sí, maestro. He escuchado que las personas tienen como última voluntad que sean enterradas junto a sus seres queridos, sean cremados sus cenizas, inclusive en cenizas liberados en alguna playa, en algún mar, pero que sus partes sean esparcidas en diferentes estados, en cada sitio diferente, como que algo peculiar, la verdad. Así es, Luis, y bueno, son cosas de aquella época, yo creo. Yo no sé si habría una Secretaría de Salud que lo permitiera, pero por lo visto, como había sido presidente de México, yo creo que por eso le cumplieron su voluntad. Vayamos con otro personaje. Nuestro segundo personaje fue también un presidente de México, Anastasio Bustamante. Sí, ese presidente que fue el que mandó a traicionar a Vicente Guerrero y posteriormente lo mandó a fusilar. Ese presidente que, wow, la historia de México no lo tiene tan gratamente en su memoria. Pero bueno, él también tenía una gran devoción por Agustín de Iturbide, ¿se acuerdan? Aquel primer emperador de México. Entonces, Anastasio Bustamante lo admiraba a tal grado que pidió que el día que él muera,
su corazón fuera sepultado junto a los restos del ex emperador. Así fue como a partir de 1853 su corazón reposa en una urna cerca de los restos del señor Iturbide en la propia Catedral Metropolitana. Un gusto raro, ¿no? Porque cualquiera dijera, pues mi corazón esté donde están los restos de mi esposa o de algún familiar, y sin embargo él, pues dada la admiración que sentía por Agustín de Iturbide, quiso que su corazón estuviera cerca de él. La siguiente historia, amigos, que les traigo es una historia un poco peculiar. Es una historia un tanto macabra porque se refiere a 13 momias que exhumaron del panteón de los padres dominicos, allá en el Distrito Federal. 13 momias que estuvieron por algún tiempo, pues prácticamente paradas en una formación macabra frente a la Diputación, allá mismo en el Distrito Federal, hasta que llegó el jefe de la Ciudad de México y dijo, vamos a quitar estas de aquí. Y lo que hicieron fue venderlas. Así es, amigos, vendieron esas 13 momias. Realmente no sabían con exactitud de quién eran, a qué personajes pertenecían esos cuerpos. Pues resulta que el gobernador del Distrito Federal, en ese momento Juan José Vaz, autorizó la venta de las momias. Fueron a diferentes lugares, ¿no? Fueron adquiridas por diferentes personas. Algunas de ellas fue adquirida incluso por la misma Facultad de Medicina. Obviamente que sirvió, intuimos, ¿verdad?, para abrirlas, para estudiar el cuerpo humano. Otras tantas fueron distribuidas por otros lugares, vendidas a otras personas, y algunas a un italiano que tenía una especie de circo, una especie de exhibición de cosas raras, y pues a él se las vendieron. Lo autorizó el propio gobernador del Distrito Federal. ¿Pero qué creen que pasó? Pues resulta que en el año de 1867, siendo nuevamente Juan José Vaz el gobernador de la Ciudad de México, le van informando que entre aquellas 13 momias estaba uno de los grandes héroes nacionales, Fray Servando Teresa de Mier. ¿Cómo fue posible que exhumaron su resto sin saber a quién le pertenecía? Y peor aún, lo vendieron. Y luego un italiano, hazme favor. Pues resulta que el gobernador comisionó gente para ir a buscar al italiano aquel para que pues les regresara la momia de Fray Servando Teresa de Mier. Y por más que lo buscaron, no lo encontraron. Y finalmente, ya que lo encuentran, pues ya no tenía la momia. Entre tanto trajineo, pues resulta que la momia prácticamente se acabó. Movimiento, la lluvia, el sol, la carretera, el camino, vaya pues de aquella época, y resulta que la momia desapareció. Así que no sabemos dónde quedaron los restos de tan importante personaje. Pero sin lugar a dudas, quienes encontraron una muerte muy circunstancial y sobre todo después de su muerte, lo que les pasó a los 3 personajes fue algo muy increíble. Nos estamos refiriendo a Maximiliano de Habsburgo, al general Tomás Mejía y al general, también había sido presidente incluso, Miguel Miramón. Como ustedes recordarán, estos personajes que eran conservadores apoyaban a Maximiliano como emperador de México, el segundo emperador de nuestro país. Sin embargo, fueron derrotados por los liberales. Juárez ordena que los fusilen en el Cerro de las Campanas y los 3 mueren por su causa, el imperio de Maximiliano. Pero ahí viene la situación curiosa. Para empezar, hablemos de Miguel Miramón. Miguel Miramón fue fusilado ahí mismo, en el Cerro de las Campanas. Incluso el emperador Maximiliano le cede el lugar de honor, es decir, el centro del paredón. Y bueno, lo llevan a sepultar en el Panteón de San Fernando. Poco tiempo después, ya que muere el presidente Benito Juárez, enemigo de los conservadores y quien había ordenado que fueran fusilados, pues resulta que a unos cuantos pasos quedaba la tumba de Benito Juárez. La esposa del general Miramón, al ver que las tumbas estaban demasiado cercas, no lo quiso permitir y prefirió exhumar los restos del general Miguel Miramón para llevárselos a Puebla. Ella no quería ver a su esposo cerca de su enemigo Benito Juárez.
Hoy en día los restos del general Miguel Miramón se encuentran en la Catedral de Puebla, donde la esposa los llevó desde aquella época. Sin lugar a dudas, el otro personaje que también tiene una gran relevancia es el propio emperador Maximiliano de Habsburgo. También murió fusilado en el Cerro de las Campanas, pero resulta que cuando lo llevaban a México para llevarlo a Veracruz y después llevarlo a Europa, pues amigos, el cuerpo, debido a un mal trabajo de embalsamamiento, se empezó a descomponer. Y el cuerpo aquel empezó a adquirir pues una consistencia, una forma que no era la correcta. Miren, llegó totalmente transformado. De entrada, el médico que le hizo la autopsia y que además le hizo el servicio funerario, le hizo lo que era embalsamamiento, le cortó parte de su barba para guardarla de recuerdo. Se dice incluso que hasta un ojo le llegaron a sacar. En el camino se les cae, se enloda el cuerpo del emperador Maximiliano. Luego lo quieren cambiar de ataúd y las piernas no le cabían por lo largo que era en el ataúd que tenía. Le quebraron las piernas para poderlo meter en aquel ataúd. Pasó otras peripecias, amigos, y bueno, justo es que cuando llega a Europa, la propia madre del emperador Maximiliano exclamaría: "Este no es mi hijo", porque realmente no se parecía este Maximiliano a este otro Maximiliano. Totalmente diferentes, si se dan cuenta ustedes. Y es por eso que también este personaje tiene esta muerte y esta situación un tanto macabra al final de cuentas. Pero escuchen el que sigue, Tomás Mejía. ¿Esa te la sabes tú, Luis? Claro que sí, si me permites hacer la introducción, por favor. Retomando el punto de Tomás Mejía, ahora sí que, como lo mencionaba aquí el profesor, que también fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Así es, Luis, que por cierto, amigos, recuérdense que le llaman las 3 M's: Maximiliano, Miramón y Mejía. Adelante, Luis. Ahora sí que autorizaban su sepultura, ya que la esposa, así como dicen, no tenía ni un peso ni para poderle darle una sepultura digna o como debiera de ser, ya que fue tanto el tiempo que pasó sin una sepultura digna que lo tenía ahora sí como un adorno en casa, lo tenía en el mueble sentado con guantes blancos y así como que dándole un mal aspecto, un aspecto tenebroso o una mala vibra, ya que podía llegar cualquier visita y ver el cuerpo difunto de Tomás, y así como que algo muy turbio. El gobierno te daba el préstamo para que pudiera así que darle un entierro digno, ya para que después, si no me equivoco, 3 meses pasó así como que en una sepultura, pasó en ese tiempo de descomposición, que en mi perspectiva fue algo muy turbio, muy tenebroso ese caso. Imagínate Luis, llegar a la casa del general y de repente verlo ahí sentado después de que te haya 3 meses de haber muerto. Pero acuérdense, amigos, déjenme decirles que fue el propio gobierno de Benito Juárez quien lo mandó a fusilar, quien le costeó a la esposa la sepultura del general Tomás Mejía. Podría decirse que se apiadaron de él, como que tuvieron misericordia y decidieron echarle la mano a la viuda, de poderle darle un descanso digno a su esposo. Muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más nos vas a platicar? Disculpe, profesor, pero yo había visto algo acerca sobre que Pancho Villa le habían cortado la cabeza. ¿Cómo está ese dilema en la historia? Es un episodio muy interesante, Luis, y qué bueno que lo comentas para todos nuestros amigos allá en casa, que recuerden este gran personaje de la Revolución Mexicana, el famoso Doroteo Arango, aunque es más famosamente conocido como Pancho Villa. Pues resulta que a Pancho Villa lo acribillan. Recordemos que el general Pancho Villa era muy mujeriego y a más de algún capitán, a más de algún amigo, pues le bajó a la mujer, y hay versiones de que dicen que pudo haber sido algún amigo de él en venganza porque le quitó a la mujer. Otras versiones manejan que pudo haber sido el gobierno norteamericano. Te has de acordar, Luis, que Pancho Villa es el único individuo que tiene en la historia el mérito haber entrado, matado, hecho daño, salido de los Estados Unidos y que nunca lo agarraron. Entonces hay versiones que creen
que pues la muerte de él se debió precisamente a la venganza, al desquite de los norteamericanos. Pero bueno, lo acribillan, él muere asesinado en su vehículo, por cierto, recuerda esa parte de la historia, con sus escoltas, y en algún museo está el automóvil de él todavía, donde estaban los impactos de bala, donde iba el general Pancho Villa. Pero ahí no termina esa historia, que es lo que tú nos refieres, Luis. Precisamente, la historia nos dice que después de que fue sepultado, después de que ya su tumba quedó bien y todo, encontraron la tumba abierta, el ataúd abierto y el cuerpo de Pancho Villa, lo que quedaba de Pancho Villa, a la intemperie, al aire libre, pero con una característica, una peculiaridad: le habían cortado la cabeza. Entonces Pancho Villa pues se suma también, Luis, a esta historia que estamos contando, ¿no? De los personajes, qué fin tuvieron esos personajes y cómo terminaron. Pues sí, la verdad yo creo que las dos teorías que se sustentan sobre su asesinato, yo creo que ahora sí que a los norteamericanos les ha de haber llegado al ego de que Pancho Villa haya entrado y haya hecho lo que él quiso, y como que en forma de venganza, como lo mencionó, un simple campesino, un simple cuatrero, haya hecho tanto, ahora sí que tanto lío, y que haya sido parte importante de la historia mexicana, haya podido, o sea, una persona de tan poca relevancia para ellos haya hecho demasiado. Entonces puede tener una cierta credibilidad para que pudieran ser los responsables de su asesinato. ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, amigos, esta es la historia que le queríamos compartir a ustedes ahora en estos días de Muerto en nuestro país. Amigos, agradecemos mucho a Luis que se encuentra con nosotros esta noche. No olviden visitar su canal, está muy interesante. Ya estuve yo viendo algunas escenas por ahí, o sea, también ya cómo los hace, ya me di cuenta. Y bueno, pues yo sé que les va a gustar el material que él tiene también. Es para mucha gente también, los gustos de muchos muchachos. Y visiten el canal. ¿Cómo se llama tu canal, Luis? Ángel Bravo, lo pueden encontrar si quieren, le paso el link para que lo pueda dejar abajo en la descripción. Claro. Y si les gustó este video, pueden dejar un pequeño like, coméntenlo, compártenlo, que no les cuesta nada. Profesor. Así es, y bueno, amigos, solamente quiero recordarles que Historiando Channel es la historia que merece ser contada. Gracias. Bye.